365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...18 de julio, promesa 199... la fe que no le teme a lo imposible. Todos conocemos a personas que comienzan con mucho entusiasmo, pero abandonan cuando pasa el tiempo. Empiezan una dieta y al tercer día, a la tercera semana, renuncian. Comienzan un negocio, pero cuando las ventas no llegan, se desaniman y lo dejan. Empiezan a orar por un milagro, pero después de meses o de años de silencio, concluyen, tal vez Dios no quería hacerlo. El problema no siempre es la falta de fe, muchas veces es el desgaste de la espera. Porque creer durante un día relativamente sencillo es fácil, pero creer durante 10 años, creer cuando tu cuerpo dice una cosa y Dios promete otra, ahí viene lo complicado. Creer cuando todos los indicadores naturales parecen cerrar la puerta, eso ya pertenece a otra dimensión de fe, a otra clase de creer. Y precisamente allí es donde nos lleva Pablo en Romanos capítulo 4. Porque Romanos 4 no presenta a Abraham como un hombre perfecto, sino como un hombre que aprendió a sostenerse sobre una promesa, cuando todo a su alrededor parecía demostrar que esa promesa era imposible. De repente hoy tú también tienes un imposible, algo que tú dices, qué difícil es esto. Señor, vengo pidiéndote por esto durante mucho tiempo y aún no veo una respuesta. Leamos juntos el libro de Romanos en el capítulo 4, versos del 20 al 21 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio la gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio. Porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Y en la Biblia el mensaje dice, Abraham no se fijó en su propia impotencia ni dijo, es inútil. Tampoco consideró las décadas de esterilidad de Sara, ni se dio por vencido. No anduvo con rodeos en cuanto a la promesa de Dios, ni hizo preguntas con un escepticismo cauteloso. Por el contrario, se sumergió en la promesa y se fortaleció, listo para ver que Dios actuara, seguro de que Él cumpliría su promesa. El sacrificio de Jesús nos justificó con Dios y nos puso en paz con Él. Y quizá muchos estarán preguntando, ¿y qué es una promesa de Dios? Una promesa humana depende de lo que la otra persona puede cumplir. Alguien te promete algo, pero esa promesa está limitada por su tiempo, su dinero, su salud, su memoria, incluso su voluntad. Por eso, las promesas humanas a veces se rompen, no siempre por mala intención, sino porque quien promete tiene límites, mientras que una promesa de Dios es distinta desde su raíz. No depende de nuestras circunstancias, ni siquiera de nuestra capacidad de entenderla. Depende únicamente del carácter de Dios. La misma Biblia lo dice, Dios no es hombre para que mienta. Lo que Él declara lo sostiene con el mismo poder que sostiene el universo. Por eso una promesa de Dios no es simplemente una posibilidad, no, es una certeza que todavía no se ha manifestado. Y eso es exactamente lo que descubrió Abraham. Él no creyó porque todas las condiciones fueran favorables. Él creyó porque conocía el carácter de quien había hablado.
Y ahí está la diferencia entre esperar algo porque ojalá que pase y esperar algo porque, oye, Dios lo dijo y yo lo creo. Y eso es lo que tú y yo hacemos cada día. Creemos a las promesas de Dios, promesa tras promesa. Todo lo que Dios ha dejado escrito en la Biblia no son frases bonitas para decorar nuestro día. Son declaraciones respaldadas por el carácter de Dios, por el mismo Dios. Y hoy esas promesas se cumplen en nuestras vidas. ¿Y sabes qué? Dios fortalece la fe de quien decide creer en su carácter más que en lo que hoy parece imposible. Esa es la promesa detrás de Romanos 4. La fe que no le teme a lo imposible. No es una fe que ignora los hechos. Es la fe que se sostiene cuando los hechos todavía no han cambiado. Pablo escribe esta carta a una iglesia en Roma. Por eso es a los romanos. Es una iglesia que estaba formada por judíos, por gentiles, por gente que convivían con una tensión real. ¿Quién puede considerarse en paz con Dios?, se preguntaban. ¿El que guarda la ley? ¿O el que lleva la marca de la circuncisión? ¿O cualquiera que simplemente cree? Para resolverlo, Pablo no elige cualquier ejemplo. Él elige a Abraham, al patriarca que todo judío consideraba el padre de la fe. Y hace una observación que cambia el argumento por completo. Dios declaró justo a Abraham en Génesis capítulo 15, años antes de que existiera la circuncisión, como señal del pacto en Génesis capítulo 17. Es decir, Abraham fue aceptado por Dios antes de cualquier otro ritual, antes de cualquier obra, solo por haber creído. La Biblia nos dice que Dios lo consideró justo y usa el lenguaje del mundo comercial de la época. Ese lenguaje que les hablaba ayer, el que aplicaba las cuentas, algo que se anota a tu favor en el libro. No porque tú lo hayas producido, sino porque otro lo decidió así. Y eso es exactamente lo que Pablo describe. Una justicia que no se gana, una justicia que se recibe. Y el trasfondo humano es igual de importante porque Abraham tenía casi 100 años. Sara llevaba décadas siendo estéril. No era una temporada fácil, sino una vida entera sin ese hijo prometido. En términos biológicos, la promesa de Dios no era difícil, la promesa de Dios era imposible. Génesis lo describe y dice era como un cuerpo muerto en cuanto a la posibilidad de tener hijos. Y ese es el escenario exacto sobre el que Pablo construye toda su enseñanza sobre la fe, sobre un imposible. Piensa en un árbol grande, en un árbol de esos que llevan décadas en la tierra. Cuando llega la tormenta, cuando el viento sopla muy fuerte, lo que se ve por afuera es dramático. Las ramas se sacuden, las hojas vuelan, todo parece a punto de quebrarse, pero bajo la tierra, donde nadie mira, está pasando algo distinto. Las raíces no salen corriendo del viento, se hacen más profundas, se aferran cada vez más. Cada tormenta que ese árbol sobrevive lo deja más firme para la siguiente. Y eso es exactamente de lo que Pablo describe sobre Abraham. Por fuera, nada cambiaba. Seguía sin hijo, seguía envejeciendo, seguía viendo a Sara sin señales de vida en su vientre. Pero por dentro, algo se fortalecía cada año que pasaba. Y no a pesar de la espera, gracias a ella. La fe no elimina las tormentas, simplemente decide de qué tamaño es el Dios que está en medio de ellas. El día de ayer publiqué un post en mi cuenta de Instagram donde decía, tu problema puede ser grande, pero tu Dios es más grande. No agrandes tus problemas, agranda a tu Dios. El que sostiene cada estrella te está sosteniendo a ti. Nada es demasiado difícil para Él. Nada es imposible para Él. Nada está fuera de su poder. Un árbol joven de raíces cortas no sobrevive a los vientos fuertes, pero un árbol viejo de raíces profundas se dobla y no se quiebra. La pregunta que Romanos 4 te hace hoy no es si tú estás en medio de una tormenta, es cuánto tiempo llevas dejando que esa tormenta profundice tus raíces en lugar de arrancarte. Pablo hace algo muy interesante. Él dice que Abraham sabía perfectamente que tenía casi 100 años. Obviamente, sabía que Sara había sido estéril durante décadas. No estaba viviendo en la negación, no fingía que todo estaba bien.
La fe nunca consiste en negar los hechos. Consiste en decidir que los hechos no son más grandes que Dios. El optimismo te dice, todo saldrá bien. Pero la fe te dice algo mucho mejor. Aunque hoy nada indique que todo saldrá bien, Dios sigue siendo quien cumple sus promesas. Me encanta cómo lo expresa la Biblia el mensaje, que es una Biblia que me ayuda a entender un poco más gracias a su lenguaje contemporáneo. Dice, no se fijó en su propia impotencia. No significa que nunca la vio. Significa que decidió no convertirla en el centro de su atención. Porque lo que más alimentas es lo que termina gobernando tus pensamientos. Si tú alimentas el problema crecerá. Si tú alimentas la promesa comenzará a gobernar tu corazón. Abraham no creyó porque entendía todo el plan de Dios. Para nada. Él creyó porque conocía quién había prometido. La Biblia dice que él estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Así que fe, amigos, no es tratar de entender el plan completo de Dios, sino es depender de conocer al autor del plan. Muchísimas personas viven mirando constantemente sus limitaciones, su edad, su economía, su pasado, su diagnóstico, su historia familiar. Sin darse cuenta, terminan adorando sus imposibilidades más que al Dios de los imposibles. Pablo no dice que Abraham sobrevivió a la espera. Dice algo mucho más profundo. Su fe se fortaleció aún más. Así que la espera produjo un músculo espiritual. Nosotros solemos pensar que si Dios tarda, nuestra fe disminuye. Pero muchas veces Dios utiliza justamente ese tiempo para desarrollar una fe que de otra manera jamás existiría. Quizá tú has estado en una prueba de fe y ahora estás en una prueba de espera, de paciencia. Tranquilo, la experiencia no es lo que te sucede, es lo que tú haces con lo que te sucede. La espera puede producir dos personas distintas, una amargada y otra madura. La diferencia no está en el tiempo, está en cómo decides caminar mientras esperas. Te das cuenta de que la verdadera fe glorifica a Dios antes del milagro y se convierte en esa promesa para todos nosotros. Porque el versículo tiene una frase extraordinaria. Termina diciendo, así le dio la gloria a Dios. Y yo me preguntaba, pero ¿cómo glorificó Abraham a Dios? Todavía no existía Isaac. Todavía no había embarazo. Todavía no había un cumplimiento. Pero aún así su confianza ya estaba glorificando a Dios. ¿Cuánto nos falta aprender a confiar en el Señor? Aprender a confiar sin ver. Confiar a ciegas. Nosotros solemos glorificar a Dios, pero después del milagro, una vez que ya lo recibimos. Abraham lo glorificó antes. Dale las gracias anticipadas a Dios por el milagro que Él va a hacer en tu vida. Porque la confianza también es una forma de adoración. Cuando tú sigues creyendo, le estás diciendo a Dios, tu carácter vale más que mis circunstancias. De repente no estoy viendo, Dios, pero yo sé que lo que tú tienes para mí es mucho mejor. Amigos, la adoración no comienza cuando cambia tu situación. Comienza cuando tú recuerdas quién es Dios. Y entonces Pablo da un giro que lo cambia todo. Él dice, no fue solo para beneficio de Abraham, sino también para el nuestro. Muchos me dicen, las promesas era para esa gente de ese tiempo, ¿no? Para nosotros, no creo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? No fue para beneficio de Abraham, sino también para el nuestro. Señálate a ti, para ti. Esta historia nunca fue únicamente acerca de Isaac. Era el anuncio del Evangelio. Así como Abraham creyó contra toda esperanza, nosotros creemos que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para justificarnos. El mayor milagro no fue solo el nacimiento de Isaac, fue que Dios decidió justificar gratuitamente a los pecadores mediante Cristo. La resurrección es la garantía de que ninguna promesa quede inconclusa. Si Dios venció la muerte, ¿qué promesa será demasiado difícil para Él? Te pregunto a ti el día de hoy. Tú no necesitas entender todo el plan de Dios para confiar en Él.
Solo necesitas conocer su carácter. Me escribe una querida íntima desde Colombia, el país donde más nos escuchan en este podcast, y me cuenta que su mamá, años atrás, sufrió una crisis de salud muy seria. Por la misericordia de Dios, salió sin ninguna secuela. Los médicos mismos dijeron que era un milagro. Este año, su mamá volvió a atravesar otra crisis igual de grave, incluso más alarmante que la primera. En medio de la angustia, mientras corrían hacia la clínica, ella no se quedó mirando lo que los números y lo que los exámenes decían. Ella clamó a Dios en voz alta, sostenida por lo que había escuchado cada día en su lectura de la Biblia. Días después, su mamá salió estable, sin secuelas, con los médicos sin poder explicar del todo cómo había podido eso ser posible. Así que quiero decirte algo. Yo no sé qué crisis estés atravesando tú el día de hoy, pero si algo en tu vida parece médicamente imposible, financieramente imposible, humanamente imposible, yo quiero recordarte lo mismo que Pablo escribió sobre Abraham. La fe no consiste en negar lo que los exámenes, los números o los años te muestran. Consiste en decidir que esto no tiene la última palabra. Eso es una fe que no le teme a lo imposible. Así que, ¿qué circunstancia ha ocupado más espacio en tu mente que la promesa de Dios? ¿Qué estás alimentando tú el día de hoy? ¿El problema o la promesa? Y si tienes un imposible, te reto a hacer algo. Comienza a darle gracias a Dios por eso que no tienes, por eso que no ves, por eso que no está contigo el día de hoy. Dale las gracias al Señor y demuéstrale que tu fe sigue siendo fortalecida aunque no veas. Ora conmigo y dile: Padre, gracias, porque tus promesas no dependen de mis fuerzas, sino de tu fidelidad. Cuando las circunstancias intenten convencerme de que algo es imposible, ayúdame a recordar quién eres tú. El Dios que abrió el Mar Rojo. El Dios que nos sacó de la esclavitud de Egipto. El Dios que hizo que nosotros tuviéramos acceso a los lugares más increíbles que nunca antes habíamos soñado o pensado. Tú eres el Dios que nos sanó, no una, muchas veces de morir. Tú eres un Dios de imposibles. Así que esto para ti no es nada. Fortalece mi fe durante la espera. Enséñame a darte gloria antes de ver la respuesta. Que mis ojos permanezcan puestos en ti y no en mis limitaciones. Gracias, Jesús, por morir por nosotros, por resucitar, por hacernos justos delante de ti. Hoy descanso en tu carácter, en tu poder y en tu amor. Oro en tu nombre, Jesús. Amén. Y si mi contenido bendice tu vida, te animo a adquirir mis libros. Tengo 2, 40 días de amistad con Dios y 365 con Dios, así como este podcast. Y también te invito a visitar mi página web www.wendyneciosub.com, donde encontrarás muchas formas de donar para que la palabra de Dios siga llegando a más lugares. Ahora sí, comenzamos con nuestro estudio bíblico. Las lecturas que nos acompañan el día de hoy las encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 26, verso 12, hasta el capítulo 27, verso 32. Romanos, capítulo 4, verso 13, hasta el capítulo 5, verso 5. El Salmo 14, versos del 1 al 7, y Proverbios, capítulo 19, verso 17. Ahora te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al dulce Espíritu Santo que te hable. Ponte tus lentes de la fe, destapa tus oídos espirituales, abróchate los cinturones porque comenzamos esta carrera por estos 199K en 3, 2, 1, ¡adelante! Primera de Crónicas, capítulo 26, verso 12. Estas divisiones de porteros llevaban el nombre del jefe de su familia y, al igual que los demás levitas, servían en la casa del Señor. Fueron designados por familias para estar de guardia en las distintas puertas, sin tomar en cuenta su edad o preparación, porque todo se decidía por medio del sorteo sagrado. La responsabilidad por la puerta oriental le tocó a Meselemías y a su grupo.
La puerta del norte fue asignada a su hijo Zacarías, un hombre de una sabiduría fuera de lo común. La puerta del sur le tocó a Obed-Edom y sus hijos, que quedaron a cargo del depósito. A Supim y a Osa les asignaron la puerta occidental y la entrada que conduce al templo. Los turnos de la guardia se dividían de manera equitativa. Cada día se asignaban 6 levitas a la puerta oriental, 4 a la puerta del norte, 4 a la puerta del sur y 2 pares al depósito. Cada día se asignaban 6 levitas a la puerta occidental, 4 a la entrada que conduce al templo y 2 al atrio. Esas fueron las divisiones de los porteros de los clanes de Coré y Merari. Otros levitas, bajo la dirección de Ahías, estaban a cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros que contenían las ofrendas dedicadas al Señor. Jehiel fue un líder de la familia de Libni, del clan de Gersón. Setán y su hermano Joel, hijos de Jehiel, estaban a cargo de los tesoros de la casa del Señor. Estos son líderes que descendían de Amram, Isra, Hebrón y Uziel. Del clan de Amram, Sebuel fue un descendiente de Gersón, hijo de Moisés, y era un funcionario principal de los tesoros. Sus parientes por parte de Eliezer fueron Reabías, Jesaías, Jorán, Sicri, Selomot. Selomot y sus parientes estaban a cargo de los tesoros que contenían las ofrendas que el rey David, los jefes de la familia, los generales, los capitanes y otros oficiales del ejército habían dedicado al Señor. Estos hombres dedicaron para el mantenimiento de la casa del Señor parte del botín que habían ganado en la batalla. Selomot y sus parientes también cuidaban las ofrendas dedicadas al Señor por Samuel el vidente, Saúl, hijo de Cis, Abner, hijo de Ner, Joab, hijo de Sarbia. Todas las demás ofrendas que habían sido dedicadas también estaban a su cargo. Del clan de Isar, a Kenaías y a sus hijos se les dieron responsabilidades administrativas como funcionarios y jueces sobre Israel. Del clan de Hebrón, a Sabías y sus parientes, 1,700 hombres capaces quedaron a cargo de las tierras israelitas al occidente del río Jordán. Eran responsables de todos los asuntos relacionados con el trabajo del Señor y con el servicio al rey en esa área. También el clan de Hebrón estaba Jeraías, quien era el jefe de los hebronitas, según los registros genealógicos. En el año 40 del reinado de David, se hizo una investigación en los registros y se encontraron hombres capaces del clan de Hebrón en Jazer, en la tierra de Galat. Habían 2,700 hombres capaces entre los parientes de Jeraías. El rey David los envió al lado oriental del río Jordán y los puso a cargo de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, de la media tribu de Manasés. Eran responsables de todos los asuntos relacionados con Dios y con el rey. Primera de Crónicas, capítulo 27. La siguiente es la lista de los generales y capitanes israelitas, de sus oficiales y quienes servían al rey. Supervisaban las divisiones del ejército que estaban a la guardia cada mes del año. Cada división constaba de 24,000 hombres y servía durante un mes. Jasobeam, hijo de Zabdiel, era el comandante de la primera división de 24,000 soldados que estaba de guardia durante el primer mes. Era descendiente de Fares y estaba a cargo de los oficiales del ejército durante el primer mes. Dodai, descendiente de Ahoa, era el comandante de la segunda división de 24,000 soldados que estaba de guardia durante el segundo mes. Su oficial principal era Miclot. Benaya, hijo del sacerdote Joiada, era el comandante de la tercera división de 24,000 soldados que estaba de guardia durante el tercer mes. Este fue el Benaya que comandó el grupo selecto del ejército de David, conocido como los 30. Su hijo Amisadab era el oficial principal. Asael, hermano de Joab, era comandante de la cuarta división de 24,000 soldados que estaba de guardia durante el cuarto mes. Asael fue sucedido por su hijo Zebadías.
Sama, el israelita, era comandante de la 5ª división de 24,000 soldados que estaba de guardia durante el 5º mes. Ira, hijo de Iques de Tecoa, era el comandante de la 6ª división de 24,000 soldados que estaba de guardia durante el 6º mes. Eles, un descendiente de Efraín de Pelón, era el comandante de la 7ª división de 24,000 soldados que estaba de guardia durante el 7º mes. Sibecaí, un descendiente de Sera de Usa, era el comandante de la 8ª división de 24,000 soldados que estaba de guardia durante el 8º mes. Abiezer de Anatot, en el territorio de Benjamín, era el comandante de la 9ª división de 24,000 soldados que estaba de guardia durante el 9º mes. Maharaí, un descendiente de Sera de Notofa, era el comandante de la 10ª división de 24,000 soldados que estaba de guardia durante el 10º mes. Benaya de Piratón, en Efraín, era el comandante de la 11ª división de 24,000 soldados que estaba de guardia en el 11º mes. Gelet, un descendiente de Otoniel de Netofa, era el comandante de la 12ª división de 24,000 soldados que estaba de guardia durante el 12º mes. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel. Tribu Rubén, jefe Eliezer, hijo de Sicri. Tribu Simeón, jefe Cefatías, hijo de Maaca. Tribu Leví, jefe Asabías, hijo de Kemuel. Tribu Aarón, los sacerdotes, jefe Sadoc. Tribu Judá, jefe Eliú, el hermano de David. Tribu Isaacar, jefe Omri, hijo de Micael. Tribu Zabulón, jefe Ismaías, hijo de Abdías. Tribu Neftalí, jefe Jerimot, hijo de Asriel. Tribu Efraín, jefe Oseas, hijo de Asasías. Tribu Manasés al occidente, jefe Joel, hijo de Pedaías. Tribu Manasés de Galat al oriente, jefe Ido, hijo de Zacarías. Tribu Benjamín, jefe Jasiel, hijo de Abner. Tribu Dan, jefe Azrael, hijo de Jeroam. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel. Cuando David hizo censo, no contó a los que tenían menos de 20 años, porque el Señor había prometido hacer a los israelitas tan numerosos como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarvia, comenzó el censo, pero nunca lo terminó, porque el enojo de Dios se desató sobre Israel. El número total nunca fue anotado en los registros oficiales del rey David. Asbabet, hijo de Adiel, estaba a cargo de los tesoros del palacio. Jonatán, hijo de Usías, estaba a cargo de los tesoros regionales en todas las ciudades, aldeas y fortalezas de Israel. Esri, hijo de Kelub, estaba a cargo de los trabajadores que cultivaban las tierras del rey. Simeí, de Ramá, estaba a cargo de los viñedos del rey. Sabdi, de Sefam, era responsable de las uvas y de las provisiones de vino. Baal Hanán, de Geder, estaba a cargo de los olivares del rey y de las higueras sicómoros de las colinas de Judá. Joás era responsable de las provisiones de aceite de oliva. Sitraí, de Sarón, estaba a cargo del ganado de la llanura de Sarón. Safat, hijo de Adlai, era responsable del ganado en los valles. Obil, el ismaelita, estaba a cargo de los camellos. Gedeías, de Moronot, estaba a cargo de los burros. Jasís, el agareno, estaba a cargo de los rebaños de ovejas y de las cabras del rey. Todos los oficiales administraban las propiedades del rey David. Jonatán, el tío de David, era un sabio consejero del rey, un hombre de gran percepción y un escriba. Jehiel, el acmonita, era responsable de la educación de los hijos del rey. Aitofel era el consejero real. Usai, el arquita, era el amigo del rey. Aitofel lo sucedieron Joiada, hijo de Benaya, y Abiatar, Joab, que era el comandante del ejército del rey.
En estos capítulos de Primera de Crónicas encontramos una lista muy meticulosa de hombres asignados a diversas funciones dentro del servicio en el templo y en el reino. Ellos eran porteros, tesoreros, jueces, líderes militares y oficiales del rey. Podría parecer una simple enumeración burocrática, pero es un espejo de algo profundo. El reino de Dios siempre requiere orden, también excelencia y sobre todo un corazón disponible. Primera de Crónicas, capítulo 26, versos del 12 al 19, nos dicen que los porteros tenían turnos, tenían funciones específicas y eran nombrados por familias. Pero me pregunto, ¿por qué tantos detalles para algo aparentemente tan sencillo como abrir y cerrar puertas? Porque en realidad, ¿qué es lo que hacía un portero? En el reino no hay un servicio pequeño cuando se hace con fidelidad. Obed y sus descendientes son mencionados nuevamente en el verso 15. Era una familia bendecida, una familia multiplicada por haber hospedado el arca del Señor en su casa. No tenían un púlpito, pero abrían las puertas del lugar donde habitaba la gloria de Dios. Lo que yo creo es que tu fidelidad en lo cotidiano es esa semilla de impacto en tus generaciones. El día de hoy nosotros vivimos en un mundo obsesionado con el reconocimiento. Todos quieren que los aplaudan, pero Dios sigue honrando a quienes sirven en silencio. Aquella persona que te sonríe al abrir la puerta, aquel que acomoda sillas, el que limpia. Todos están registrando un servicio para Dios. Si Dios te puso como portero en algún lugar, no te compares con el rey. Brilla donde Él te ha plantado. Y en Primera de Crónicas, capítulo 27, versos del 1 al 34, es un capítulo donde se nos detalla a los jefes del ejército, a los oficiales de las tribus, a los encargados de los campos, de los viñedos y de los tesoros reales. Cada uno tenía una responsabilidad asignada por meses y por estaciones. Y es el reflejo de un liderazgo organizado, estratégico y también espiritual. David no improvisaba nada, él planificaba. Así como un director de orquesta no necesita tocar cada instrumento para liderar, un líder espiritual no necesita hacer todo, pero sí asegurarse de que cada quien toque su nota a su tiempo, de que todos vayan avanzando. Si tú eres un líder, aprende a delegar, pero también planifica, organiza, no improvises nada. Ponte a pensar, ¿cómo estás administrando tu vida? ¿Te preparas? ¿Has aprendido a delegar? ¿Tienes tu tiempo de oración separado? Un ejército de un solo soldado se agota, queridos. Necesitamos un equipo. Leamos Romanos capítulo 4, verso 13. Obviamente la promesa que Dios hizo dar a toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido, pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés. Todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. Resalta ese verso 20.
Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio la gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir lo que promete. Ese también, resáltalo. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Romanos capítulo 5. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Marca ese verso 5. Pablo aquí continúa con su carta a los creyentes en Roma, una ciudad que en el siglo I representaba el centro político del imperio, pero también el corazón de una cultura profundamente legalista. Desde esa región, el apóstol eleva un mensaje. La promesa de Dios no se recibe por obedecer la ley, sino por creer en Él. Y esa verdad sigue revolucionando corazones 2000 años después. Quiero que leamos el verso 13 de Romanos 4. Obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios. Aquí lo que Pablo nos recuerda es que Abraham recibió la promesa siglos antes de que existiera la ley de Moisés. Es decir, la herencia no fue una recompensa por el buen comportamiento o por la obediencia, sino fue un regalo para quien creyó. Entonces Dios no bendice tus esfuerzos por agradarlo. Él bendice tu decisión de confiar en Él, en lo que Él ya hizo. Y esa es la esencia del Evangelio, una gracia que no puede ganarse, solo recibirse. Imaginémonos a una hija recibiendo una herencia millonaria de su padre. No lo hace porque sea perfecta, sino porque es su hija. Así es nuestra relación con Dios. No somos empleados que ganan un salario espiritual. Somos hijos que reciben promesas eternas. El verso 15 nos dice que la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. Es como una radiografía. Nos muestra dónde está la fractura, pero no la cura. La fe, en cambio, es ese puente entre nuestra incapacidad y la fidelidad de Dios. Abraham creyó. La Biblia nos dice en el verso 17 que él creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas de la nada, cosas nuevas de la nada. La ley entonces para nosotros es como un espejo que nos muestra cuando nuestra cara está sucia. Pero la fe es como el agua que nos limpia. Uno expone, la otra transforma. Si tú te quedas solo con el espejo, te vas a frustrar. Pero si tú tomas el agua, te renuevas. Y si tú eres de aquellos que estaba pensando tirar la toalla, rendirse, ya dejar todo, quiero que leas conmigo este verso 18 de Romanos 4 que dice: aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído. Abraham y Sara
Estaban físicamente imposibilitados para tener hijos, pero Dios le había prometido multitudes. ¿Qué hizo él? Se aferró a la promesa sin debilitarse en la fe. De repente también para ti, el día de hoy, no hay motivos para tener esperanza. Todo arroja a que no tengas esperanza. Pero Abraham siguió teniendo esperanza, la Biblia nos dice, porque había creído. Entonces, la verdadera fe, esa fe genuina, no se basa en lo que ves, sino en lo que Dios dice, aunque tú no lo veas. Ese tipo de fe no niega la realidad, la enfrenta, pero desde la perspectiva de Dios. Conozco a muchas mujeres que recibieron un diagnóstico de infertilidad irreversible, pero como Abraham decidieron adorar en lugar de llorar. Años después, no solo tienen a sus hijos en brazos, sino que lideran redes de oración para madres estériles, porque Dios no solo cumple la promesa, sino que siempre la multiplica. Verso 20 nos dice que Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Lo que nos dicen estos versos es que Abraham siempre creyó. No nos dice Abraham siempre dudó. Nos dicen Abraham siempre creyó. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Nunca dejar de creer. Nunca dudar. Tampoco vacilar. No menguar. Y la respuesta nos la da el siguiente verso. Dice Abraham estaba plenamente convencido. ¿Qué quiere decir eso? Estaba totalmente seguro. No habían dudas para él. ¿Y de qué? De que Dios es poderoso en cumplir todo lo que promete. De repente, la enfermedad que está viviendo tu hija, tu hijo, es dificilísima. Es algo muy complicado, pero algo tú tienes que saber y estar plenamente convencido. Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Dios es más poderoso que ese cáncer. Dios es más poderoso que ese obstáculo gigante que se ha levantado en mi vida. Te animo a hacer una lista de las promesas que Dios te ha hecho y dile, Dios, yo creo que tú eres poderoso para cumplir con esto. Y en Romanos 5, la fe produce alegría. Nos encontramos con una de las declaraciones más bellas de la Biblia. Dice, verso 1, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz. ¿Qué tenemos? Paz. Paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Esa paz no es que ya no vas a tener problemas, es que tienes la certeza de que la presencia de Dios está en tu vida. La fe no siempre va a evitar los problemas y las tormentas de la vida, pero siempre nos lleva a atravesarlas confiados en el propósito de Dios. Por eso Pablo, versos más adelante, dice, nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Y digo, pero ¿quién se alegra al enfrentar pruebas y dificultades? No es porque sean agradables, sino porque producen algo en nosotros que el confort jamás generará. Perseverancia, carácter y una esperanza que no desilusiona. Dios está desarrollando en ti resistencia. Esa resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y la Biblia dice, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. La próxima vez que tú enfrentes una prueba, repite Romanos capítulo 5, versos del 3 al 4, como una afirmación espiritual. Y esto, me producirá resistencia. La resistencia me formará el carácter. Y mi carácter hará que mi esperanza no termine en desilusión. Que mi esperanza no se apague. Salmo 14. Solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios.
Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. El Señor mira desde los cielos a toda la raza humana, observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron, no hay ni uno solo que haga lo bueno, ni uno solo. ¿Será posible que nunca aprendan los que hacen el mal? Devoran a mi pueblo como si fueran pan y ni siquiera piensan en orar al Señor. El terror se apoderará de ellos, pues Dios está con los que lo obedecen. Los perversos frustran los planes de los oprimidos, pero el Señor protegerá a su pueblo. ¿Quién vendrá del monte de Sión para rescatar a Israel? Cuando el Señor restaure a su pueblo, Jacob gritará de alegría e Israel se gozará. El Salmo 14 es un retrato sombrío pero necesario de una sociedad que le ha dado la espalda a Dios. David, inspirado por el Espíritu Santo, no escribe desde una torre de moralidad, sino desde una profunda indignación. ¿Quién quiere vivir con sabiduría y verdad en medio de un mundo que vive como si Dios no existiera? El verso 1 dice, solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. La palabra hebrea para necio aquí es naval, que no se refiere a alguien con bajo coeficiente intelectual, sino se refiere a alguien que ha decidido vivir como si Dios no existiera. Es el necio el que se cree autosuficiente y que ignora al Creador mientras se aplaude a sí mismo. La verdadera necedad no es la falta de inteligencia, sino el exceso de arrogancia. Es cuando el corazón se cierra a Dios, cuando tu alma se contamina con egoísmo, con corrupción, con violencia. Es como vivir en una casa sin mirar nunca los planos del arquitecto. Tú puedes redecorar, sí, puedes hacer reformas, pero si rompes una columna, todo se vendrá abajo. Ignorar a Dios no cancela su existencia, solo te aleja de su protección. En los versos del 2 al 3, la Biblia nos dice que el Señor mira desde los cielos a toda la raza humana, observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron, no hay ni uno solo que haga lo bueno, ni uno solo. Dios está en busca de corazones, Él no necesita información, Él desea una relación contigo. Dios no quiere perfección, quiere que nosotros nos rindamos ante Él. Porque donde hay rendición, Él encuentra un espacio para manifestarse. Pero ¿qué nos dice el verso 3? Todos se desviaron. Nadie hace lo bueno, ni uno solo. Lo mismo leímos el día de ayer en Romanos capítulo 3, en el verso 10, donde nos dice que no hay justo ni siquiera uno. Y en los versos del 4 al 6 de este mismo salmo, nos muestran que la injusticia es una señal de la ausencia de Dios. David denuncia a los malvados, a esos que devoran al pueblo como si fueran pan, nos dice el verso 4. Y esta expresión refleja opresión, abuso. Un liderazgo sin Dios no edifica, destruye, porque todo poder sin verdad es una tiranía disfrazada. ¿Tú eres jefe? ¿Eres padre? ¿Tienes influencia sobre alguien? Bueno, pregúntate, ¿cómo se ve la justicia de Dios en mi trato con los demás? A veces no necesitamos grandes actos. Basta con dejar de devorar al otro con nuestras palabras, con nuestros silencios, con nuestras indiferencias. Pensemos, ¿estamos actuando como si Dios no existiera en algunas áreas de nuestras vidas? ¿En nuestras decisiones financieras? ¿En nuestras relaciones? ¿En nuestra agenda diaria? Bueno, reinvita a Dios al centro de tu vida. Proverbios 19:17. Si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. La generosidad hacia los más necesitados no es una pérdida. Yo creo que es una inversión directa en el reino de Dios. En la cultura hebrea, los préstamos eran comunes, pero se esperaba misericordia con los más vulnerables. Aquí Salomón nos presenta a Dios mismo como el garante del reembolso. Este versículo no se trata solo de ayuda material,
sino de cómo tratamos al que está pasando por necesidad. Tu generosidad no solo cambia al otro, revela cuánto ha sido transformado tu corazón por Dios. Cuando tú ayudas a alguien que no puede devolverte el favor, estás reflejando el corazón de aquel que murió por ti cuando tú no tenías cómo pagarle. Ten tu fondo de generosidad. Separa un pequeño porcentaje de tus ingresos para dar a alguien en necesidad sin esperar nada a cambio. Cuando tú das a aquellos que no tienen, no estás perdiendo, estás sembrando en el corazón de Dios. Y Él nunca olvida una semilla generosa. Yo te aseguro que tu generosidad siempre será recompensada. Y así llegamos a estos 199K. ¡Qué increíble cómo estamos corriendo esta carrera de la fe! Ahora te invito a escuchar el testimonio de Viviana desde Colombia. Hola Wendy, mi nombre es Viviana de Colombia. Quiero dar un testimonio muy grande de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en mí. Voy a intentar ser muy breve. Desde hace muchos años yo vengo pasando por muchas cosas difíciles: separación, quiebra, perdí muchas cosas, otras casi las pierdo. Y ahí es en donde veo la mano de Dios poderosa. Yo tenía un apartamento que mi mamá me había prestado para hipotecar, para iniciar un nuevo negocio, el cual tuve que cerrar. Y después de pandemia para mí fue muy difícil seguir pagando las cuotas de ese apartamento. Ese apartamento ya estaba embargado, ya habían ido a hacerle la visita. Varias veces me habían llamado para hacer acuerdos de pago en donde tenía que pagar 80 millones de pesos, los cuales no tenía, y no pude hacerlos. Este año yo llevo oyendo tu podcast desde el año pasado, aunque sé que me falta mucho para acercarme a Dios, todo lo que quisiera. Este año pasó algo maravilloso. Hace un mes me llamaron del banco para decirme que por una condonación únicamente tenía que pagar 22 millones de pesos y salvar el apartamento. No los tenía en ese momento. Tuve que acudir a mi mamá. Ella me los prestó y en este momento estoy en el proceso de salvar el apartamento de mi mamá. Y yo sé que eso únicamente se pudo hacer porque la mano de Dios estuvo ahí. Era casi imposible que una deuda de más de 120 millones de pesos la solucionara con 20 millones de pesos. Aunque todavía tengo muchas otras deudas, tengo mi casa a punto de perderlas y debo muchísimo dinero por malas decisiones que tomé. Yo sé que Dios está en mí, yo sé que Dios está en mi ex esposo y le va a tocar su corazón para que todo esto pueda salir adelante. Yo sé que Dios va a proveer cada día como lo ha hecho para que yo pueda salir adelante con mi hijo, tener un ingreso estable y darle toda la gloria y honra al Señor. Yo he tenido muchas manos que me han ayudado, mi mamá es una bendición y pues toda mi familia, pero yo sé que de la mano de Dios voy a salir adelante. Yo sé que Él no me suelta, pero yo tenía que dar este testimonio de el milagro que fue salvar ese apartamento. Gracias, Wendy, y gracias a ti voy a acercarme cada día más a Dios porque tu podcast me ha ayudado un montón a oír la palabra, a entenderla y a saber que de la mano de Él es que podemos salir adelante. Mi querida Viviana, mientras escuchaba tu testimonio pensaba en algo tan poderoso. Cuando todo parecía perdido, Dios estaba obrando. Humanamente yo sé que esa deuda era imposible de resolver, pero el Señor hizo lo que tú no podías hacer. Él abrió una puerta que nadie esperaba y convirtió esa situación desesperante en una oportunidad para preservar ese apartamento que representa tanto para tu familia. También me conmueve escuchar que tu humildad al reconocer que hubieron decisiones equivocadas, pero sobre todo tu confianza en que Dios no te ha abandonado. Nuestro Señor no solo perdona, Él también restaura y nos da una nueva oportunidad para comenzar con sabiduría. Hoy me uno a tu oración, a esa oración para creer en un milagro financiero. Sé que Dios traerá provisión para tus deudas, afirmará tu trabajo, sostendrá a tu hijo y seguirá obrando en el corazón de tu ex esposo
conforme a su perfecta voluntad. Te quiero regalar Deuteronomio capítulo 28, verso 12, que dice: el Señor abrirá los cielos, el depósito de su buen tesoro, para enviar la lluvia a su tierra cuando sea necesario y para bendecir todo el trabajo que realice. Viviana, este milagro no es el final de tu historia, es el comienzo de una nueva temporada donde aprenderás: el Dios que te rescató una vez seguirá siendo fiel hasta completar la obra que comenzó en tu vida. Que toda la gloria sea para Él. Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a Mari Catherine Barrientos. Dios bendiga a mis queridos Holman Rodríguez y Lady Jaimes. Dios te bendiga, Sandra, Joana, Ayala, Uribe. Bendiciones también para Bere Amaya. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Oseas, capítulo 14, verso 4, que dice: yo los sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites. Y así es el amor de Dios, ilimitado, más de lo que nosotros podemos imaginar. Quiero que sepan que ustedes estarán en mis oraciones. Muchas gracias, querida comunidad de íntimos, por acompañarnos aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios, más de su presencia y más inspiración divina de Él para nosotros. Que tengan un día lleno de la gloria de Dios, de esperanza y de fe. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.